Corintios, el final del capítulo 10, que terminamos la semana pasada. Y vamos a seguir así por todo el Nuevo Testamento. Y cuando terminemos el Nuevo Testamento, vamos a volver a empezar. Y vamos a seguir predicando expositivamente la Biblia. ¿A qué me ayuda esto? Estuvimos terminando en versículo 13 la semana pasada. 10 hasta el 13 tuvimos la semana pasada. Hoy vamos a ver los versículos que siguen. Los versículos que siguen del capítulo 10 hasta inclusive los primeros del 11. ¿Qué ventaja tiene predicar expositivamente la Biblia en vez de predicar temas? Que vamos a tratar los temas que la Biblia dice, y pasa muchas veces que, por ejemplo, el pastor está predicando algo y el hermano dice, eso seguramente lo está diciendo por mí. Pasó una vez que alguien se paró. Estaba mi pastor predicando y se paró. Alguien le dijo, ¿eso lo está diciendo por mí, pastor? El pastor estaba predicando la Biblia. En este caso, lo que la Biblia dice es lo que uno predica. Entonces, el sermón es de seguir lo que la Biblia dice. Si vos pensás que lo que el pastor está diciendo, te lo está diciendo a vos, bueno, es porque Dios te está hablando, no porque el pastor escogió esta porción para pegarte a vos. Pasa a veces, a mí me pasaba. El pastor está predicando algo, seguramente, como sabe que yo ando más o menos, esto me lo está diciendo por mí. No, es lo que la Biblia dice. Entonces vamos, versículo por versículo. Y los temas que toca el apóstol Pablo en 1 Corintios, los tocó él. Yo simplemente los estoy trayendo de nuevo para que sea de edificación para nuestra vida. Una de las cosas que veíamos hoy, nosotros estamos un poquito más atrasados, en la semana estamos desfasados con las chicas, pero veíamos la diferencia entre los verdaderos maestros y los falsos maestros. Los verdaderos maestros buscan la edificación de los hermanos, no su edificación. No su edificación. Buscan que los hermanos crezcan, no que su bolsillo crezca. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a arrancar ahí desde el versículo 14 en adelante. Una de las cosas que Pablo enseña a los corintios, y por qué está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto, a los corintios, es porque la iglesia de Corintio, a pesar de que era una iglesia grande, a pesar de que era una iglesia con muchos dones espirituales, a pesar de que era una iglesia económicamente, los hermanos individualmente, económicamente estaban bien, tenían muchos problemas internos, divisiones entre ellos, los hermanos eran bastante coditos, no querían ayudar a nadie, podían sostener al pastor, pero no querían sostener al pastor. Entonces, todas estas cosas no tenían, otra cosa de la que Pablo habló no tenían cuidado de los hermanos débiles en la fe. No les importaba si hacían tropezar a un hermano débil en la fe. No eran cuidadosos de lo que decían, de lo que hacían. Muchas veces con lo que comemos podemos hacer tropezar a alguien. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, uno piensa y dice, qué mal la iglesia de Corinto, ¿no? Qué mal. Pero si nos ponemos a sacarnos un poquito de capitas, nos damos cuenta que nosotros somos tan parecidos a los corintios, capaz que no en todo, pero siempre hay un aspecto de nuestra vida como iglesia en la que podemos identificarnos con los problemas de la iglesia de Corinto o de otra iglesia. Entonces, todo lo que está en las Escrituras es para que nosotros tengamos el ejemplo de lo que no hay que hacer primero que nada y de lo que sí hay que hacer.
tenemos que tener mucho cuidado de siempre dar nuestro mayor esfuerzo de permanecer siempre dentro de la voluntad de Dios, de no apagar al Espíritu Santo, de no apagar al Espíritu Santo, de que más allá de lo que pase, estar concentrados en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a estar concentrados en hacer la voluntad de Dios? Si nosotros estamos pasando tiempo con Dios, conociendo a Dios, escuchando a Dios. ¿Cómo usted escucha a Dios? Cuando usted lee la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia, usted escucha la voz de Dios, de su Padre. De su Padre. ¿Quiénes son papás acá? ¿Ustedes qué quieren que hagan sus hijos cuando ustedes les dicen algo? O les mandan algo. Que los desobedezcan, ¿no? No, queremos que nuestros hijos nos obedezcan. ¿Por qué? Porque es lo mejor para ellos. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios en las Escrituras y Dios nos dice, hijo, hace esto, o sobre todo estar alerta cuando nos dice, hijo, no hagas esto, porque no te va a hacer bien. ¿Quién desobedeció a su padre alguna vez? Vamos, todos desobedecieron. ¿Ah? ¿Y lo hicieron involuntariamente? No, bien voluntariamente lo hicimos. Bien voluntariamente. ¿Ah? Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, no podemos decir, lo hice, pero no sabía que lo estaba haciendo. No, sí sabemos. Sí sabemos. Pablo dice en versículo 14, si me acompañan, ustedes vayan viendo ahí, yo voy a ir mencionando los versículos mientras vamos viendo la enseñanza. Por tanto, Pablo viene hablando acerca de la idolatría en todos los versículos que veíamos la semana pasada y de cómo cualquier cosa, nosotros pensamos, ¿quién es un idólatra? El que tiene el santito, el que tiene la virgencita, el que... Hay muchas cosas que pueden ser un ídolo en nuestra vida. ¿Sabe que un hijo puede ser un ídolo? Yo quiero que sea como Messi, lo que le gusta el fútbol. Yo quiero que mi hijo sea Gino y lo tengo ahí, porque más o menos le gusta más el fútbol que el básquet, no sé. Bueno, llena de plata. Pero hay papás que su hijo, o qué sé yo, es todo, es más importante que nada. O puede ser que en tu vida, tu trabajo, tu profesión, lo que sea, tu esposo, tu esposa, siempre que eso ocupe el lugar de Dios, ahí está en problema y se transforma en un ídolo. Primero Dios, después mi esposa y mis hijos, y después lo demás. La iglesia, el trabajo, eso está en ese nivel. Pero primero Dios. Si yo pongo a Dios en primer lugar, ¿sabe qué va a pasar? Lo demás se va a acomodar solo, porque Dios tiene ese orden. Entonces, cuando yo escucho la voz de Dios, si yo hago exactamente lo que Dios dice, no va a haber problema. Cualquier cosa que yo haga para no escuchar la voluntad de Dios es ser un idólatra, un desobediente. Entonces, Pablo les dice, en versículo 14, resistan la idolatría. Dice eso, ¿no? Huir. Huir, dice. ¿Qué es huir? ¿Está la idolatría ahí? Me la aguanto. No. Como cuando nuestros hijos saben que se viene porque se portaron mal, ¿y qué hacen? Se quedan ahí y dicen, dale, corregime, no pasa nada. Aguanto, lo corregime. No, tratan de escaparse. Huyen. Entonces, miren, Pablo dice, por tanto, miren cómo les dice, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos. La palabra sensato quiere decir alguien que tiene sus sentidos de manera correcta, alguien que está pensando de manera correcta. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos,
¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está haciendo una analogía de lo que Jesucristo dijo: el que comiere de mi carne, bebiere mi sangre. No lo podían entender en ese momento. ¿Cómo vamos a comerlo a él? ¿Cómo vamos a beber? ¿Como antropófagos? Caníbales, no. El pan de vida. Si es uno solo el pan, todos somos participantes de ese pan, todos somos uno. Mirad a Israel. Según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto dice Pablo acá a los Corintios. El apóstol Juan dice algo parecido en el libro de Apocalipsis. O frío o caliente. O estás o no estás. Porque es peor cuando estás al medio. No se puede. No hay medias tintas con eso. No se puede estar a medias. No se puede estar a medias. Vení, Manuel. Sentate en las dos sillas. Sentate en la silla del Señor. O sentate en la silla del diablo. Pero no puedes estar sentado en las dos sillas. O estás en una o estás en otra. En el medio te caes. No existe el medio. Gracias, Gabriel. Pero muchas veces vivimos nuestras vidas así, a la mitad. No somos ni sí ni no, somos un ni. Estamos ahí como que sí, pero no, esto sí, esto no. Los creyentes tenemos obediencia selectiva. En esto lo obedecemos al Señor, en esto no, en esto sí, en esto no, en esto sí, en esto no. Muchas veces es falta de madurez. Muchas veces es falta de conocimiento. Y la mayoría de las veces es desobediencia voluntaria. Es no quiero hacer lo que Dios dice. ¿Vieron que nuestros hijos a veces hacen un berrinche? ¿No pueden hacer algo muchas veces que nosotros les mandamos? Sí, sí pueden, no quieren. No quieren hacer esto, no quieren hacer esto. Somos iguales. Somos iguales. No podemos estar con Cristo y sin Cristo a la vez. No podemos hacer la voluntad de Dios y no hacerla a la vez. No podemos participar de las obras de Dios y de las obras de Satanás a la vez. Eso es falso, es hipócrita. Una de las cosas que más resaltó el Señor Jesucristo durante su ministerio público es la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo. Decían una cosa y se disfrazaban de piedad. Dice, tienen apariencia de piedad. Parecen. Pero adentro, tumbas emblanquecidas les llaman. Se ven bien bonitos por fuera, pero están llenos de podredumbre adentro. ¿Saben dónde se ve eso? En la vida de las personas. Yo me puedo ver muy bonito, camisita, corbatita, bien.
y jopo bien peinado. Pero en mi vida se va a reflejar cómo vivo yo. ¿Quiere decir que tengo que vivir una vida perfecta? No. Quiere decir que tengo que estar batallando permanentemente contra mi pecado. No abandonarme a mi pecado. Tengo que luchar contra mi temperamento, contra mis preferencias, contra lo que yo quiero, contra... Abandonar, ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que ahora Cristo vive en mí. Dice, despojarme del viejo hombre. Despojar es algo que yo debo hacer. Pablo le dice a los Efesios capítulo 4, dice, despojaos del viejo hombre y revestíos. Sáquense todas esas cosas del viejo hombre que está más para el lado de la mesa de los demonios y vístanse de este nuevo hombre. Eso es un proceso voluntario. Es un proceso voluntario. Cada uno de nosotros tiene que decidir hacerlo. Nadie está para obligar a nadie a que haga nada. Pero yo decido hacerlo o no hacerlo. Yo decido obedecer o no obedecer. Y nadie va a ser responsable por mis decisiones. Yo soy responsable por mis decisiones. Dice el versículo 22, volviendo desde el 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Interesante la pregunta que hace el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Ustedes creen que pueden jugar al cristiano? ¿Dios no se da cuenta? Dios sí se da cuenta. No podemos jugar al cristiano. Dios se da cuenta. Y Dios respalda y bendice a quien hace la voluntad de Él y corrige a quien no la hace. Y si usted puede mostrarme lo contrario, bueno, hágalo con la Biblia. Es lo que yo encuentro del obrar de Dios por todas las Escrituras. Versículo 23. ¿Podemos leer juntos este versículo? Dice, vamos a leerlo juntos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Sí? Sí. Puede saltar por la ventana si quiere. Abra la ventana, tome carrera y salte. ¿Le conviene? ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Puede desobedecer la voluntad de Dios? Sí. ¿Le conviene? ¿Es de edificación para su vida lo que usted hace? Esas son las cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Me conviene hacer lo que estoy haciendo? Yo escucho que Dios me esté diciendo, hijo hace, hijo no hagas, hijo hace. Yo voy a hacer lo que yo quiera, pa. Listo. No te conviene, no te edifica. ¿Qué significa edificar? Construir. ¿Sí? Uno está edificando una casa, ustedes está haciendo ladrillo la hermana. ¿Para qué? Para edificar. ¿Qué es lo contrario de edificar? Derribar. Derribar, destruir. Gracias, arquitecto. Tenemos una ex estudiante de arquitectura. Entonces, lo que no edifica, ¿qué hace en tu vida? Vos lo dijiste, hermano. Te derriba, te destruye. No solo a vos, sino todas las relaciones que están alrededor tuyo. Dios nos puso para edificar vidas,
no para destruir vidas. Pablo lo dijo muchas veces, Cristo puso el fundamento y fuimos sobreedificando. Continuamos edificando, no sobredestruyendo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este versículo me encanta. Juntos, 24, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Clarito. ¿Qué somos por naturaleza los seres humanos? Gracias. Somos egoístas. Pensamos primero yo. Los chicos, los niños, naturalmente prestan sus juguetes. No, y si ven otro cochecito, de otro que les gustó más, van y se lo piden amablemente. No. ¿Serías tan amable, juvenil, de prestarme tu juguete? No dicen, ¡sac! ¡Mío! No, no es tuyo. Estos chicos son tan malos. Somos iguales, solo que más crecidos. Muchas veces somos como niños grandes y nos portamos como niños grandes. Pensamos en nosotros, buscamos nuestro propio bien. ¿Está mal que usted esté bien? Parece un juego de palabras. No, no está mal que usted esté bien. Ahora, Dios dice que seamos parecidos a Él. ¿Jesucristo buscó su propio bien? Si Jesucristo hubiera buscado su propio bien, no se hubiera ido a la cruz. No hubiera pasado por el Calvario. ¿Alguien vio la película La Pasión de Cristo? Es muy cercana a la realidad histórica, cómo torturaban los soldados romanos. ¿Saben lo que es desgarrar el tejido vivo con un azote? ¿Saben por qué lo soportó Cristo? Por usted. ¿Saben lo que hacemos muchas veces con el sacrificio de Jesucristo? No me importa. Cada vez que yo desobedezco la voluntad de Dios, estoy diciendo a Él, no me importa tu sacrificio. Capaz que no lo digo con la boca, pero con mis acciones estoy diciendo eso. No me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hay una tremenda necesidad de discípulo de Jesucristo de parecerse cada vez más y más a Cristo. Y la forma de parecernos más y más a Cristo es pensando en el otro, pensando en el bien del otro, cómo puedo ayudar al otro, cómo lo puedo ayudar a crecer. Dice la palabra de Dios, mejores son dos que uno. Porque si uno cayere, el otro le levantará. Pero dice, hay del solo. Porque cuando cae, no hay quien lo levante. Hermanos, es muy importante cada vez que hacemos, cada vez que decimos, cada vez que pensamos, pensar en el bien del otro. No buscar nuestro propio bien, sino el bien del otro. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Salmo 19, 1. Uno de los primeros versículos que aprendió Miguel. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice. Dios es dueño de todas las cosas. ¿Por qué hace esta referencia Pablo? Ha venido hablando acerca de la comida. ¿Qué comer, qué no comer? ¿Cómo la comida puede hacer tropezar o no puede hacer tropezar a alguien? Dice, versículo 27, si algún incrédulo, ¿algún qué dice? Incrédulo. Alguien que no es creyente, alguien que no conoce, alguien que no sabe, os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿De quién está hablando acá? De los incrédulos. El creyente, como lo venía enseñando Pablo, debe pensar lo que va a poner en su mesa si invita a alguien. De no hacer tropezar al hermano débil.
conocer, saber si lo que le vamos a poner enfrente lo hace o no lo hace tropezar, más allá de que a mí no sea nada. Puede ser que a un hermano que no come carne, yo lo invito a comer en mi casa y le pongo un lechón ahí arriba. Un hermano que es vegetariano. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pensé en él? No, pensé en que a mí me encanta el lechón. Bien crocantito, así. Bueno, no sé si hay algún vegetariano acá. Pero a los que comen vegetales y tienen una conciencia formada a ese respecto, si yo lo invito a comer en mi casa y le pongo carne, lo estoy haciendo tropezar. Lo estoy haciendo sentir mal. No estoy pensando en el otro. Estoy pensando en lo que yo quiero, en lo que a mí me agrada. Hermanos, el incrédulo no piensa en el otro, piensa en sí mismo. Pero si yo soy un hermano, un hijo de Dios, tengo que pensar en el otro. Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En el contexto de esta carta, a veces era más barato conseguir la carne de los sacrificados a los ídolos. Se conseguía barata. Pablo le está diciendo a los corintios, si el que los invita a comer es un incrédulo, coman lo que les pone delante. Ahora, si les dice, esto es de los sacrificados a los ídolos, con mucho respeto, ustedes dicen, no, mirá, yo por cuestiones de lo que yo creo, te pido disculpas, pero no voy a comer esto. Con amabilidad. Por motivos de conciencia, dice ahí. La conciencia, digo, dice el versículo 29, no la tuya, sino la del otro. ¿Qué está diciendo Pablo? Le tenés que mostrar al otro que tenés convicciones. ¿Y de dónde vienen tus convicciones? Con respeto, con amor. Porque si yo hago exactamente lo mismo que hace el incrédulo, ¿qué diferencia va a querer? ¿Qué de lo que hay en mi vida va a querer tener el otro? ¿Qué diferencia le estoy mostrando al otro? No hablo de ser un religioso, alguien que ataca a la persona. ¿Cómo estás comiendo eso? Sos un pecador inmundo. No, mirá, yo te agradezco, pero esto yo no lo como. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Quizá vos no lo entiendas, pero yo no lo... Te agradezco. Me ha pasado de ir a un lugar, a un restaurante, o una parrillada en realidad, en un restaurante, y te traen. La Biblia dice claramente en el libro de Hechos, no coma sangre, no consuma sangre, y te traen la morcilla. Yo le digo, te agradezco, eso lleva. Si me preguntan, le contesto, y si no, gracias. ¿Me lo cambié por un chorizo? Sí, ¿cómo no? No pasa nada. Puede ser una oportunidad de entrar con el mensaje del Evangelio. La sangre no coma, dice el Antiguo Testamento, y lo vuelve a decir en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Sangre, ahogado, fornicación y las 4 cosas de las que nos tenemos que abstener los gentiles. Entonces, ¿por la conciencia nuestra? No, por la conciencia del otro. No porque vaya a afectar tanto mi conciencia, sino para impactar en la conciencia del otro. Dice, versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues, mire bien este versículo, leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Hay algo de nuestra vida en lo que no tengamos que buscar dar la gloria a Dios? No. Cada acto de nuestra vida tiene que buscar dar la gloria a Dios. ¿Siempre nos va a salir? No. Pero tampoco podemos decir, no me sale, no me sale.
No, debo procurar, esforzarme para que me salga. Buscando dar la gloria a Dios. Acuérdense que leímos, Pablo les dice como a sensatos. ¿Usted piensa? Sé que en algunos momentos hacemos cosas que nos decimos a veces a nosotros mismos. ¿Cómo hice esto? Ni lo pensamos, a veces hacemos cada pavada. Y después cuando volvemos para atrás decimos, ¿qué hice esto? ¿En qué estaba pensando? ¿Nunca dijeron eso? ¿En qué estaba pensando cuando hice esto? Bueno, Dios nos dio la inteligencia para que pensemos antes de actuar. Dios nos dejó la guía de la palabra de Dios para que pensemos con la mente de Cristo. Pablo les dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes tienen la mente de Cristo. Yo no sabía qué hacer, pastor. ¿Cómo que no? ¿Tenés Biblia en tu casa? Ahí tenés qué hacer, siempre. ¿No sabes qué decidir? Está ahí. De lo que a vos se te ocurre, del asunto que vos tengas que decidir, está ahí. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire el versículo 32, leamos juntos. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Más claro, como decía mi mamá, échale agua. Pensamos muchas veces si somos de tropiezo o no somos de tropiezo. Muchas veces no pensamos. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. A nadie. Tenemos que pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Para que sean, ¿qué dice? ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Tener la mejor casa, el mejor auto, el mejor trabajo. Me han escuchado decirlo muchas veces y me van a escuchar decirlo mientras Dios me dé aliento. Lo que Dios nos va a pedir cuentas es cuántas personas le llevamos el Evangelio y cuántas personas enseñamos la palabra de Dios. ¿Cuántos discípulos hicimos? No si mi casa era más grande que la del hermano Dani. O si tenía un auto mejor que el del hermano Renzo. O si tocaba mejor el timbre que Santino. ¿No así es? De chico hacíamos eso, éramos terribles. Dios no me va a demandar esas cosas. Dios me va a demandar qué hice con el tesoro. Dice Pablo, llevamos un tesoro precioso en vasos de barro. Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Usted sabe que usted es un dignatario internacional en la tierra. Usted es un embajador de Cristo. Usted puede ser un buen embajador o un mal embajador, pero es un embajador. Y bueno, en este país no, pero en los países normales, cuando uno termina, uno rinde cuentas de lo que... o a uno le exigen cuentas. En el país al que yo pertenezco, yo voy a tener que dar cuentas. Y cada uno de ustedes, como hijo de Dios, también va a tener que dar cuenta de lo que hayan hecho. De si fueron buenos embajadores o malos embajadores. Para que sean salvos. Termina en versículo 11. El versículo 1, 11.1. Mire, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Clarito lo que hemos estado hablando y lo que venimos hablando en la escuela dominical, la mentoría. ¿Por qué imitamos a nuestros mentores? Porque ellos imitan a Cristo. ¿Por qué seguimos a nuestros mentores, a nuestros líderes en la iglesia? Porque ellos imitan a Cristo. Imitar es
hacer lo que el otro hace. El verbo está en un modo opcional. No, está en imperativo. Dice ser. Es un mandato, algo que Dios, por medio de Pablo, está diciendo: hermano, hermana, tenés que hacer esto. Tenés que imitar a tu mentor. Tenés que imitar a tu mentor. Como él imita a Cristo. Tu mentor y tu mentora, ¿es perfecto? ¿Pablo era perfecto? No. ¿Dios lo usó con sus imperfecciones? Sí. ¿Vos y yo somos perfectos? No, pero Dios nos quiere usar con nuestras imperfecciones. Para nuestra gloria, ¿no? Para que de acá a 60 años digan: el pastor, toda la generación, ya capaz que no estoy, 60, 70 años no estoy. Capaz que sí. Ojo, mirá que mi familia vive hasta muy viejita. Y si no, acá estaremos con Juancito no dejando que se desvíe. Él me dijo que mientras yo sea pastor, él va a estar lo mío, así que me va a tener que aguantar 120, vos vas a tener que apenas 40 años más, hermano. Si yo tengo 120, voy a tener 160, y acá vamos a estar exhortando a los hermanos. Imitadores mientras el pastor imite a Cristo. ¿Saben lo que he visto muchas veces? Termino con esto. De que dicen: ¿a qué iglesia vas? Voy a la iglesia del pastor Sánchez. O voy a la iglesia del pastor Bernardis. O voy a la iglesia del pastor Negrete. O voy a la iglesia del pastor Chichisola. O voy a la iglesia del pastor Gómez. Yo pensé que la iglesia era de Cristo. El día que esta iglesia se transforme en la iglesia del pastor Sánchez, estamos en problema, hermano. Esta es la iglesia bautista bíblica, que es la iglesia de Cristo. Si está el pastor Sánchez, si está el pastor Gómez, si está el pastor que sea, es la iglesia de Cristo, no es la iglesia del pastor. Tenemos que ser imitadores de nuestros líderes y de nuestros mentores, así como ellos son de Cristo. Por eso es tan importante el conocimiento de las Escrituras. Por eso es tan importante que crezcamos en esa relación. Uno crece de manera sana como hijo de Dios cuando es mentoreado. Porque aprende a mentorear a otros. Cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, ¿saben? Me transformé en dos cosas al mismo tiempo. No a veces una cosa y a veces otra. Me transformé en un creyente, de eso hablamos algo en la clase hoy, ¿no? Porque mi fe está puesta en Cristo. Creo en Jesucristo. Pero al mismo tiempo, me transformé en un discípulo. Puedo ser un buen discípulo o un mal discípulo. Pero no es que a veces soy discípulo, a veces no. Siempre soy discípulo. Yo puedo ser un buen discípulo y hacer la voluntad de Dios, aprender, seguir a mi mentor, a mi mentora, o ser un mal discípulo. ¿Cuántos discípulos tenía Jesucristo? ¿Cuántos apóstoles tenía? ¿Cuántos? Eso, muy bien. ¿Y todos se portaban? Sí, ¿no? 1 kilo y 3 pancitos. Qué viejo que están. Los jóvenes no tienen ni idea de lo que estoy diciendo. Búsquenlo en Google después, se van a ver de qué estoy hablando. Se lo dejo de tarea. ¿Todos se portaban bien? ¿Todos eran iguales? No. ¿Todos tenían el mismo temperamento? No. ¿Todos tenían la misma fe? ¿El mismo crecimiento espiritual? No. De hecho, uno lo traicionó. Lo cambió por 30 monedas de plata. Se arrepintió después, pero ya era tarde. Pero todos eran sus discípulos. Había más crecidos, menos crecidos, más temperamentales, menos temperamentales. ¿Sabe? Todos sus discípulos todos sus apóstoles
dieron literalmente su vida por Jesucristo. Y los registros históricos dicen que ninguno de ellos dejó este mundo de manera pacífica, por decirlo de alguna manera. Se acostó a dormir y se despertó del otro lado. No. Todos tuvieron que dar su vida de la misma manera en la que Jesucristo la dio. Jesucristo les dijo, a la verdad, de la copa que yo bebo, ustedes también van a beber. No lo entendieron en ese momento lo que les estaba diciendo. ¿Ustedes quieren pasar por lo que yo paso? No se preocupen, muchachos. Ahora no, pero también lo van a pasar. Así como yo voy a sufrir y voy a dar mi vida, ustedes van a sufrir y van a dejar su vida por causa de mí. Dios no está pidiendo que vayas a que te maten en algún lugar. Dios está pidiendo que des tu vida. Que des tu vida. Para que otros conozcan a Dios. Que seas un buen discípulo. Que te rindas. Que obedezcas. Que sigas. Todos alguna vez han estado trabajando en relación de dependencia. ¿Quién no estuvo trabajando en relación de dependencia? Todos hemos tenido un jefe, ¿sí? Más o menos, un poco más. Hemos tenido alguien que nos manda. Si tu jefe te dice, como Renzo, ya que tengo acá, digamos, la manito te entrega, te dice, Renzo hace esto, y vos le haces caso todas las veces, ¿a quién crees que le va a encargar las cosas? ¿Por qué? Porque sos responsable y lo haces. Ahora está Abel, dice, Abel hace esto, sí. Abel hace esto, sí. ¿Va a llegar un momento en que le va a seguir encargando cosas a Abel? No, porque es desobediente. Se las va a encargar a alguien que es obediente, no a alguien que es desobediente. ¿Los dos trabajan para el mismo patrón? Sí, solo que uno es un buen empleado y el otro es un mal empleado. Le llega la carta. Le llega la carta. Bueno, ¿sabes que eso no pasa con el Señor? Él no te echa, no dejas de ser un hijo de Él. Vos podés ser un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo obediente o uno desobediente. En algún momento, ¿sabes? Te va a llegar la carta cuando tengas que pararte delante de Él. Eso es lo que muchas veces no pensamos, no reflexionamos. Pensamos en que vamos a estar de pie delante del Dios vivo y verdadero y ahí no va a quedar ninguna excusa. Yo puedo dar excusas delante de ustedes pueden dar excusas delante mío, delante de los hermanos, pero cuando estemos delante de Jesucristo, que sabe todo, ¿qué hago, qué no hago, qué pienso, qué no pienso? ¿Qué excusa le voy a dar? Lo que pasa es que, Señor, yo, la verdad, no va a haber excusa. Entonces, hasta acá no sabía, bueno, ahora ya sabes. Hasta acá no lo estabas haciendo bien, bueno, ahora ya sabes que no lo estabas haciendo bien. Hagamos lo que hagamos, como dice Pablo, lo hagamos para la gloria de Dios. Vamos a ver. Bendito Padre, te damos infinitas gracias.